Ya estamos de vuelta en El Informante. Conversamos ahora aquí en vivo en el estudio con Marcel Clode, el candidato del Partido Humanista, o el candidato apoyado por el Partido Humanista. Marcel, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes No sé por si invitarme. les gusta el título, pero a ustedes les dicen los candidatos extramuro. ¿Les gusta el título ese, no? El que no participaron de las primarias. Depende cómo uno lo lea, porque nosotros hemos siempre dicho que el poder, el más duro, el núcleo más duro de la dictadura y de la falta de democracia en Chile es la alianza, y la concertación es el muro que contiene, que protege y que ablanda a la ciudadanía para proteger el núcleo central de la dictadura. Así que no, o sea, para efectos prácticos sería extramuro, ya. Quiero partir con una pregunta que tiene que ver con una cuestión práctica que ha ocurrido en los últimos días, que me parece que es interesante despejarla al tiro en esta conversación. El Partido Humanista, el que respalda su candidatura, mediante el cual usted va a poder inscribir esta candidatura, es el que aparece con la mayor cantidad de denuncias por estas inscripciones irregulares, como se le ha denominado, o personas que aparecían militando en este partido, pero que dicen que nunca concurrieron voluntariamente a firmar para militar por ese partido. ¿Qué opinión tiene y qué va a hacer el candidato del Partido Humanista para tratar de aclarar esta situación? Bueno, lo primero que yo hice es conversar con la gente del Partido Humanista, porque yo nunca he estado vinculado a la operativa o la operatoria propia de los partidos. ¿Qué es lo que me dicen ellos? Me dicen que ellos son el partido más antiguo. Fue uno de los primeros partidos que se inscribió. Por lo tanto, no ha necesitado firmas en estos últimos años. Las firmas son muy antiguas y no ha incurrido en la práctica de buscar nuevas firmas porque tienen el listado más antiguo. Entonces, pero el reclamo ante el servicio electoral es de personas que fueron a pedir expresamente que lo sacaran del partido, que es el que tiene, insisto, el que tiene la mayor cantidad de reclamos. Por eso te digo, que hay gente que reclama porque quiere salirse del partido, porque no quiere estar en el partido, porque alguna vez renunció, pero probablemente no renunció ante el CERVEL. Y eso significa que... En el noticiero de 24 Horas Central mostramos una nota de gente que dice expresamente que nunca firmó para participar de ese partido. Bueno, pero yo no pertenezco a las instancias de registro de militantes. Lo que yo te puedo decir es que el Partido Humanista, lo que me transmite a mí como información, es que ellos tienen muchos registros de gente que ha reclamado, pero porque tienen el registro más antiguo, que no han hecho recolección de firmas en los últimos años, y que... ¿Y usted con esa aplicación se queda tranquilo? Se lo pregunto porque usted es la cara hoy día del Partido Humanista, pero es la cara también que está convocando a electores, personas que podrían decir, bueno, pero él representa al partido que me inscribió eventualmente a mí sin que yo quisiera. Sí, pero yo te estoy dando una explicación que a mí me parece bastante coherente, bastante consistente, y que no te puedo dar más explicaciones porque no conozco la operatoria de los partidos. Y yo te estoy diciendo que la información que yo recibo es que ellos tienen el partido más antiguo, tienen por decirlo así, la lista más vieja, y hay mucha gente que puede verse desinteresado, desentendido, o que simplemente no se acuerdan. ¿Usted se queda con lo tanto con lo que el partido le ha dicho? Lo que pasa es que yo conozco al Partido Humanista, creo que es un partido que durante estos últimos 20 años ha tenido un comportamiento muy decente en materia política, renunció a la concertación y ha aceptado ser un partido extramuro, como tú mencionas, que en realidad precisamente porque dice relación con una coherencia ideológica y un compromiso político que a mí me parece muy honesto, y en ese sentido creo que su conducta no obedece a las prácticas algo viciosas que hoy día tiene la política. Entonces, a mí me parece que acá, además, están todos los partidos involucrados, hay problemas que dicen relación con el propio CERVEL, con los mismos notarios, con la falta de rigurosidad con que se hacen las inscripciones. Entonces, esto puede haber ocurrido porque muchas personas se pueden haber desentendido, pero la pregunta es, ¿por qué el Partido Humanista va a estar en este problema si ellos registraron a su gente hace como 20 años atrás, no han cambiado últimamente el padrón? Estas cosas pueden ser
Vamos a temas situaciones políticos. que correspondan a eso. A temas políticos más allá de esta coyuntura, que me parece que es relevante. Usted, Marcel, ha dicho que parte de esta candidatura, buena parte de esta candidatura se levantó a partir de lo que ocurrió en el 2011 con la movilización estudiantil, una gran cantidad de charlas que, en tanto profesor también, conocedor del tema educacional, dio a lo largo del país y que fue convocando de a poco a un movimiento fundamentalmente estudiantil. Le pregunto derechamente si usted es el candidato de los estudiantes, por lo tanto, o podría considerarse usted como el candidato que representa mejor el sentir del estudiantado. Yo creo que eso hay que preguntárselo a los estudiantes, no a mí. Lo que yo te puedo decir es que nosotros, si tenemos una gran repercusión, es precisamente en el mundo de los estudiantes. Con nosotros hay un número no menor de dirigentes estudiantiles. Hice una listita acá porque como siempre me preguntan, entonces a mí me parece importante decir... Pocasa, que, un poco original la pregunta entonces, si trajo hasta la lista es hecha. que es una pregunta que ya me la han hecho tantas veces Ya, que pues al mientras final busca la lista, entonces... hemos decidido de nombrar, hacer una lista de los dirigentes estudiantiles. Por ejemplo, mira, tenemos a la Nueva Izquierda Universitaria, que ha tenido 6 presidentes de la fecha. 6. El actual vicepresidente de la fecha es de Nueva Izquierda. Sebastián Farfán, ex presidente de la UPRA. Cristóbal Lago, secretario general de la Ya, fecha, pero yo le 2011. quiero preguntar qué movimiento estudiantil, porque me imagino que para allá apunta la siguiente pregunta. No me interesa saber y decirle este movimiento sí, este movimiento no, sino que más bien, ¿por qué cree que a usted le funcionó y a otros candidatos que han utilizado el tema educacional y que lo han puesto en el eje también de sus programas de gobierno, con cambios que son bastante revolucionarios respecto al sistema que tenemos hoy día? ¿A usted pareciera estarle funcionando, visto el éxito al menos que tienen ciertos sectores, en las redes sociales? Es que no es que me funcione. Es que en la práctica le funciona. No, es que no funciona, no es un tema de funcionalidad. Aquí hay que entender la política de otra manera. Nosotros hasta el día de hoy estamos acostumbrados a esta idea de que la política es una suerte así como de supermercado. Nosotros levantamos un candidato, diseñamos una estrategia comunicacional, vendemos, regalamos Chocman, regalamos queso en los supermercados y maní, qué sé yo, con buenas y bonitas promotoras y vamos consiguiendo votos. Así no funciona esta candidatura. Pero, nosotros llevamos... Déjame terminar. Es que, perdón, es que déjame terminar. Es que muy importante... Es que me dejas terminar. Marcel, ¿o no? Déjame terminar. A ver, termine, por favor. Déjame terminar. Okay. Vamos, Llevo 20 años en Chile. 20 años dando conferencias. Hace 20 años que el movimiento estudiantil sabe, y los estudiantes saben, que nosotros y nosotras hemos defendido la educación pública. Hace 20 años. No es ayer, no es ahora, no es el 2011, no es el 2006. Aquí hay una coherencia política, hay un encarnamiento de este proyecto nuestro está encarnado en la historia de los movimientos sociales y estudiantiles. Entonces, obviamente hay una credibilidad que no tiene ningún otro candidato en Chile respecto al tema de los estudiantes. Ahora, ningún otro. ¿No es también, al final del día, como lo dice usted, una lista de supermercado, la lista de promesas que hace usted de la nacionalización, ¿me deja terminar? La nacionalización del cobre, para que sea justa la conversación, digo yo, la renacionalización del cobre, la salud pública, la educación, ¿no termina siendo eso también que se puede interpretar como un ofertón que otros candidatos no hacen? Es que tú lo puedes interpretar así, pero no lo debes interpretar así. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido partidarios de nacionalizar el cobre. No hicimos esta lista a partir de estas elecciones en donde los vientos soplan en esa dirección. Nosotros hace 20 años que queremos cambiar la Constitución, hace 20 años que queremos un sistema de salud pública, hace 20 años, 30 años que queremos terminar con la AFP. Siempre hemos tenido este mismo proyecto, no hemos hecho una lista nueva como han hecho prácticamente todos los candidatos que hoy día están en la palestra. Han hecho una lista nueva y cambian la lista en cada elección diferente. Nosotros tenemos la misma lista hace mucho tiempo atrás. Y esa coherencia de principios y de valores, porque nosotros entendemos esto como una cuestión de valores, de principios, no como una cuestión de mercado, en donde hoy día los vientos van en esa dirección y vamos ofreciendo esto porque es lo que está de moda. Ahora, yo no le planteo que necesariamente sea una incoherencia. Lo que le planteo cuando yo le digo que a usted le ha funcionado, usted lo describe finalmente como un concepto funcional. Si yo recojo el concepto funcional, ¿no podría, por lo tanto, considerar también que lo que hace usted con el Partido Humanista finalmente es una opción funcional? Usted dice, bueno, yo necesito el partido para poder escribir la candidatura. ¿No es algo funcional eso? El Partido Humanista hace 20 años también que está con esto mismo, digamos. No es una cuestión utilitaria.
ellos me apoyan a mí porque comparten el ideario que yo he defendido junto con muchas otras personas durante 20 años. Y yo me siento cómodo con el Partido Humanista porque hace 20 años que están coherentemente con este mismo postulado, con estos mismos principios y estas mismas políticas. No es que acá haya un acomodo, una utilización de la herramienta funcional o para evitar la junta de firma, por operativa. ejemplo. Bueno, pero lo que pasa es que lo de la firma es una cuestión circunstancial. Evitárselo significa un problema menos en términos de financiamiento. Pero aquí lo central no es eso. Aquí lo central es un proyecto político que apunta al bienestar, que apunta al pasar lo mejor en este país, porque Chile hoy día es nada más que un nicho de negocio. Nosotros estamos planteando construir una sociedad de derechos, centrada en los derechos. Eso me interesa que conversemos un poquitito. Por ejemplo, usted ha planteado cambiar completamente el sistema actual de las AFP. Sería interesante que me describiera, si es posible, primero, cómo utilizaría o cuál sería su fórmula para las pensiones de los chilenos. Bueno, nosotros hemos planteado volver al sistema solidario, cambiar esta lógica mercantilista, de eficiencia de mercado, de rentabilidad del capital, porque eso hoy día son las AFP. Te están entregando pensiones al 60% de los chilenos de menos de 100.000 pesos, una vergüenza. Y las utilidades de la AFP son gigantescas. ¿Solidario en qué sentido? Solidario en el sentido en que nosotros como sociedad nos hacemos cargo de la vejez y no dejamos a los viejos que se rasquen con sus propias uñas, que es el sistema capitalista. ¿Pero qué significa? Individual. ¿Que todos ahorramos? No todos ahorramos. Si todos estamos ahorrando, lo que nosotros estamos diciendo es que se hace un fondo común en donde aportan los trabajadores, el Estado y los empresarios, y ese fondo se distribuyen las pensiones que se necesitan en función del 75% del sueldo que han tenido las personas en los últimos años. Es el sistema que existió en Chile, se llama sistema de reparto, que funciona en la mayoría de los países del mundo, que funciona bastante bien y mucho mejor que los sistemas de capitalización individual. Usted hoy no cotiza, ha dicho que hoy día no cotiza. O sea, yo estoy obligadamente metido en una AFP porque yo entré al sistema después que esto era obligatorio. Y solamente he cotizado... ¿Desde cuándo? Desde el 83 está el sistema. Ya. Yo entré a trabajar el 83, justo en el momento que se estaba introduciendo esto. Y estoy obligado a estar en una AFP. Y cuando he sido empleado y he tenido contrato de trabajo, me han puesto en la AFP. Mientras no ha sido así, yo no he puesto nunca. Ya. Yo no pongo dinero en la AFP a no ser que mi empleador, que si tuviera, lo hace. ¿Qué pasaría en este sistema con el que apliquen la misma lógica? Que es decir, si es independiente decidiera no aportar a ese fondo solidario. No sería tan solidario en la práctica, sino que terminarían aportando solamente los que están contratados, pero los que no están contratados no aportarían a ese fondo. Pero, a ver, no entendí. No sé. Le vuelvo a repetir. Así como usted dice que usted cotizaba cuando tenía contrato, pero cuando no tenía contrato no cotizaba porque no estaba obligado a hacerlo, ¿qué pasaría existiendo este fondo donde las personas que no están contratadas no aporten al fondo? No se podría producir ahí un déficit en el que en realidad no es tan solidario porque no aportan todo. Muy probablemente podría producirse porque mucha gente no aportaría porque no tiene trabajo y no tiene un trabajo contratado, pero nosotros estamos... Bueno, eso podría pasar en un Chile como el que estamos hoy, en donde, por ejemplo, los trabajadores fiscales... Por eso te digo, este es un problema hoy día en Chile. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, con el estatuto administrativo de los trabajadores fiscales, casi el 80% boleteando. Casi el 80%, sin contrato. Esa gente es un problema, no cotizarían. Pero nosotros estamos planteando un código laboral que regularice las normas que ordenan el trabajo, que mejoren la capacidad de negociación de los trabajadores y que se consagren los derechos de los trabajadores. Nadie puede trabajar en Chile sin contrato y lo mismo debería ocurrir en el sector público. Y entonces, en esas circunstancias, no ocurriría esto que tú me estás planteando, porque esto ocurre precisamente porque en Chile hay un abuso tan grande de la condición de los trabajadores que el uso de los trabajadores contratados con honorario es una cosa ya brutal. Digamos. Marcel, una cosa que es bien interesante en el proyecto o en el programa de gobierno que se ha venido diseñando aquí es no solamente la salud y la educación, sino que también la renacionalización del cobre. Quiero mirarlo desde otra perspectiva.
No lo han entendido de lo que ocurre necesariamente con la inversión extranjera, pero sí eventualmente con la inversión chilena. ¿Cuánto riesgo puede generar que un programa tan revolucionario como este proyecte ahuyente la inversión? Que es finalmente necesaria porque la inversión paga impuestos y los impuestos son la principal fuente de ingreso del Estado, que en este caso además requiere de muchísimos más recursos para poder financiar un programa de gobierno como el que usted plantea. A ver, en primer lugar, la inversión en Chile, la inversión extranjera, se lleva más de lo que entra. Por eso dejé de lado la inversión extranjera. Y la inversión interna en Chile es baja. Nosotros, si recuperamos el cobre, vamos a tener 40.000 millones de dólares por lo menos todos los años. Usted piensa si lo administráramos como lo administran las empresas privadas, cosa que nadie lo puede garantizar. Bueno, pero lo administraríamos mejor, porque estaríamos pensando en el interés público y no en el interés privado. Esa es la diferencia. Cuando tú administras con interés público, tú lo que te queda todo dentro del país. Todo. Las empresas privadas no solamente se roban el cobre, porque se lo están robando, en Chile se están robando el cobre, no solamente se lo roban, sino que además son ineficientes. No se hacen cargo de los pasivos ambientales, dan números de empleo indecentes, no pagan impuestos, usan todos los subterfugios habidos y por haber para no pagar impuestos. Las inversiones las hacen con crédito para no pagar impuestos a la utilidad y entonces solo pagan un 4%, porque cada vez que tú haces una inversión con crédito pagas 4% y no 35%. Aumentan de manera excesiva los gastos para reducir los impuestos que ellos tienen que pagar. El Estado recibiría todos esos ingresos y tú tendrías anualmente 40.000 millones de dólares. Y yo te voy a decir una cosa, esto de que las empresas privadas son más eficientes, falso, de falsedad absoluta, eso es pura ideología. Hay muchas empresas públicas que son mucho más eficientes. Por ejemplo, las empresas que se dedican a administrar los fondos de la salud en Chile trabajan con costos de operación 15 y 20 veces más bajos que los de la ISAPRE. Son la ISAPRE ineficiente, completamente ineficiente. El Estado podría ser mucho más eficiente que las empresas privadas para administrar esto y generaría al Estado una cantidad de recursos. Mira, para mejorar la educación en Chile, perdón, es que para tú necesitas 5.000 millones. Pero es que para entenderlo bien, porque esto no es un monólogo, una conversación. ¿Renacionalización o estatización? Porque lo mismo, digamos, renacionalizar el cobre. Es entregárselo a manos del Estado, no a manos de chilenos. Bueno, lo que pasa es que en manos de chilenos tú quieres entregárselo a Luxica, Mate o Angelini, sería casi peor. No es lo mismo a chilenos que al Estado. Yo me aterro de la idea que un señor Luxis ponga las manos en el cobre de Chile, porque es capaz de condenarnos a la esclavitud durante 40 años más y resucitar los 400 años de esclavitud que vivimos en tiempo de la colonia. Pero perdón, él es dueño de la mina y no se produce eso. Bueno, pero en Chile las condiciones de esclavitud, la fuerza de trabajo son bastante cercanas a la esclavitud. Cuando tú tienes gente que trabaja 12 horas diarias, y además por el plato de comida, porque cuando la mitad de los trabajadores gana menos de 250.000 pesos es trabajar por el plato de comida. En Chile se trabaja en condiciones de esclavitud. Las leyes laborales no protegen a los trabajadores, ni del Estado ni de los privados. Entonces, yo estoy hablando de que el Estado asuma la responsabilidad de la producción de cobre. Para que entender bien, para que no se nos confunda el televidente, que hasta ahora ya puede estar un poco cansado. Usted me está diciendo que la gran minería se paga 250.000 pesos un plato de comida. Yo te estoy diciendo que en Chile la mitad de los trabajadores gana menos de 250.000 pesos. Esto es lo que te estoy diciendo. Okay. Es que para que no se nos confunda la conversación. Esta es la manera de financiar este programa, con la renacionalización del cobre. Nosotros creemos que el cobre hoy día se está llevando por lo menos 8 veces lo que tú necesitas para cubrir todas las necesidades de educación en Chile. 8 veces. Son 40.000 millones de dólares. Es casi un presupuesto completo del Estado. Esto es una cosa absurda, completamente descabellada. ¿Tú regalarías 40.000 millones de dólares a gente que no te da empleo, no paga impuestos, no se hace cargo de los pasivos ambientales, que son totalmente ineficientes, Marcel, no generan ningún beneficio a este país, se llevan más de lo que aportan? ¿Cuál es el beneficio? Marcel, última pregunta. En esta misma lógica, ¿cuánto cuesta su programa de gobierno? ¿Cuántos recursos requiere? Depende, depende de lo que tú necesites. Nosotros hemos estimado que al menos tienes que duplicar el gasto en salud, duplicar el gasto en vivienda, duplicar, no el gasto en educación, no. Por eso, ¿cuánto cuesta en total? Nosotros pensamos que debería este país, para asegurar
para garantizar los derechos, porque lo que nosotros estamos planteando es construir una sociedad fundada en los derechos, no en el lucro. Eso requiere que el Estado garantice esos derechos, a la salud, a la educación, a la vivienda. Bueno, eso requiere por lo menos duplicar el presupuesto en cultura, Ya, pero no... duplicar el presupuesto en... Pero déjame terminar, porque... Es que estamos sobre el tiempo. Perfecto. Bueno, nosotros estimamos que por lo menos tú necesitas incorporar de gasto adicional en Chile 60.000 millones de dólares adicionales para garantizar que este país, la gente pueda vivir decentemente. Hay que incorporarle 60.000. Entonces daría un total de ¿cuánto costaría ese programa de gobierno? 60.000 millones de dólares. Hay que incorporar, o sea, total 60.000, no hay que incorporar 60.000 a los que ya hay. A los que ya hay, pues. Si los que ya hay es lo que hay, digamos. Ya. O sea, tú necesitas Es que hay cosas por que lo no- menos duplicar el presupuesto del Estado. Hoy día nosotros estamos en 20% más o menos del Producto Interno Bruto. Y un país desarrollado, si quiere estar desarrollado, tiene que tener un porcentaje del gasto, del Producto Interno Bruto, del 40% más o menos de impuestos y del gasto, digamos. Y en Chile estamos en menos del 20%, por lo tanto tenemos que llevarlo al 40% del gasto, del Producto Interno Bruto, y eso es más o menos duplicar el presupuesto del Estado en gasto, digamos, y eso te va a generar un impacto en la economía espectacular. Va a aumentar la demanda interna, las pequeñas y medianas empresas van a tener ventas, va a aumentar los ingresos en promedio. Nosotros creemos que aumentando el gasto público a ese nivel, vamos a tener una economía mucho más dinámica, mucho más fortalecida y con más gasto interno que permita mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Perfecto. Marcel Clot, no será seguramente la última vez que volveremos a conversar. Esta es una Yo carrera necesito- larga. Hasta aquí ¿Me está bien. permite hacer una pequeña recordatorio? Este año se cumple, muchos años, es el aniversario de la muerte de Rodrigo Rojas de Negri Así es, hoy se cumple. y de Carmen Gloria Quintana, que fueron quemados vivos por la dictadura militar. Esa dictadura que un candidato a la presidencia hoy día defiende, que es el señor Longueira. Yo creo que hay que hacer un homenaje a eso, un recuerdo de eso, para que nunca más en Chile vuelvan a existir esas brutalidades como las que ocurrieron. El recuerdo de Rodrigo Rojas de Negri al final del programa. Muchas gracias, Marcel, por haber estado Gracias aquí. a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en El Informante. Nos juntamos mañana en Vía Pública y el próximo martes por la pantalla de TVN. Que estén muy bien. Buenas noches. Wish them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.